Hola amigos, muy buenas noches. Hoy es domingo 12 de julio y me he animado a hacer este video, que es casi un video de emergencia, porque he recibido la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha revelado que hoy domingo se ha reportado un aumento récord de casos de coronavirus a nivel mundial. Se han registrado más de 230,000 casos, lo cual marca un pico y se va cumpliendo, digamos, las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, cuando en semanas anteriores dijo que lo peor está por venir. Pues bien, este canal no trata sobre temas sanitarios, sino trata sobre temas financieros y económicos. Pero qué duda cabe que vivimos unos tiempos en los que la salud y la economía y la finanza marchan muy de la mano, ¿no? Estamos inmersos en una crisis financiera mundial debido a una crisis sanitaria, ¿sí? Por eso es importante seguir la noticia a las noticias que tienen que ver con el coronavirus. Permítame compartir pantalla para que podamos ver con exactitud de qué se trata, ¿sí? Aquí tenemos el reporte que señala que la Organización Mundial de la Salud reporta un aumento diario récord de casos de coronavirus a nivel mundial, a registrarse más de 230,000 casos. Eso ha sido el día de hoy domingo, 12 de julio, ¿sí? Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica han reportado los mayores incrementos en el número de nuevos contagios, según el informe diario del organismo. El récord anterior de la Organización Mundial de la Salud para nuevos casos fue de 228,102 el día de julio. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los casos de COVID-19 en todo el planeta se acercan a los 13 millones, perdón, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad que ha matado a más de 566,000 personas desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos también registró un nuevo antirrécord diario. Este sábado, o sea, el día de ayer, reportó 71,389 nuevos casos de coronavirus en un solo día, el número más alto desde el comienzo del brote. Bien, hay otras declaraciones importantes a seguir. Este viernes, el director ejecutivo para emergencia sanitaria de la OMS, Mike Ryan, afirmó que es poco probable que se pueda erradicar o eliminar el nuevo coronavirus. El funcionario recargó la importancia de extinguir los puntos de infección. De esta manera, el mundo podría potencialmente evitar lo peor de tener segundos picos de contagios y verse obligado a retomar medidas de confinamiento y bloqueos, es decir, una segunda versión de lo que ya hemos vivido en el segundo trimestre de este año. Esta misma semana, el director general de la OMS aseguró que el brote de COVID-19 se está acelerando y todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Otras palabras importantes es del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, quien aseguró que apenas nos encontramos en la etapa inicial de la pandemia mundial del coronavirus y que probablemente empeorará antes de mejorar. Ojo, estas palabras son importantes, son muy graves. Vuelvo a repetir, aseguró que apenas nos encontramos en la etapa inicial de la pandemia mundial del coronavirus y que probablemente empeorará antes de mejorar. Bien, amigos, este es el panorama de hoy domingo, ¿no? Que me ha estimulado, ¿no? Para hacer este video. Y bueno, este es lo que corresponde al tema sanitario. Pasemos ahora a lo que es el tema de este canal, la parte financiera y económica. Si esto ocurre en el tema sanitario, no hay que ser muy inteligente para prever que lo que podemos decir para el tema sanitario también lo podemos decir para el tema de las finanzas y la economía, que lo peor también está por venir. Actualmente tenemos una crisis caracterizada por un paro, ¿no es cierto? Por unas industrias que no producen y que recién se están reanimando, por negocios que están cerrando, por empresarios, ¿no? Que están devolviendo sus locales, ¿no? Y por un desempleo que prácticamente marca récords históricos, ¿no? En América Latina, más de 40 millones de
empleos, ¿no?, que se han perdido, y en el Perú, pues en Lima metropolitano se habla de 1.200.000, por un lado se habla de 2 millones, y a nivel nacional definitivamente hay más, ¿no? Pero yo quiero centrarme ahora en un problema del cual no se habla en los canales de televisión, del cual no se habla en las radios, del cual no hablan los economistas que forman opinión, ¿sí? Aquí hablamos en forma independiente, no tenemos ningún compromiso ni con el gobierno, ni con empresas, ni estamos sometidos, ni estamos pensando en cuál es el impacto que podría tener en nuestros potenciales clientes, porque no los tenemos. Aquí de lo que se trata es hablar las cosas como son. Y en ese sentido quiero decirles ahora algo que he venido pensando en las semanas recientes, y es que la amenaza que se cierne ahora sobre el mundo y la amenaza que podría también recaer en nuestro país es un problema de deflación. Deflación, ojo, se parece mucho a algo que hemos conocido antes, que es el problema de la inflación. Los peruanos hemos sufrido un proceso de hiperinflación, como sabemos, en el año de 1988, 89, el 90, unos 3 años, ¿verdad? Donde tuvimos una crisis de recesión, cayó el PBI más del 12%, o en el 12%, pero también acompañado de un proceso de inflación, ¿no? Donde prácticamente el dinero perdía valor, ¿no? Y la gente buscaba dónde guardar el dinero que obtenía el día a día, porque al día siguiente valía menos. Y por ese motivo es que nuestro país se dolarizó, porque el dólar, ¿no?, nos pudo amenguar el dolor, ¿no?, de esa pérdida de valor, y de esa manera nuestro país se dolarizó. Pero yo no estoy hablando de inflación. Yo estoy hablando de que la amenaza que se cierra sobre el mundo y la amenaza que podría llegar a nuestro país es el problema de la deflación. ¿Y qué consiste en la deflación? Pues piensen ustedes en la inflación, pero al revés. Todo lo contrario a la inflación. Si en la inflación el dinero pierde valor, ¿no es cierto?, con la inflación lo que pasa es que el poder de compra aumenta. Entonces ustedes dirán, si el poder de compra del dinero aumenta, entonces, caramba, eso es beneficioso, porque significa que nuestro dinero vale más. Pero sin embargo, esto es negativo, ¿no? Porque solo quiero citar un caso que me parece interesante. Con la inflación, los que se beneficiaron fueron los deudores, ¿verdad? Seguramente que usted o algunos familiares o amigos contarán la historia de cómo se habían endeudado para comprar casas, para comprar locales, ¿no? Y con la inflación, prácticamente las cuotas desaparecieron, o sea, se licuaron, fueron mínimas, ¿no? Y conozco el caso de muchos que señalan que tomar el bus para ir al banco y pagar la deuda costaba más en términos reales que lo que tenían que pagarle al banco, ¿no? O sea, y muchos con poco dinero liquidaron toda la deuda que tenían. Y es que con un proceso inflacionario, ¿no es cierto?, el dinero pierde valor y por lo tanto los deudores son los que ganan porque su deuda se minimiza y los acreedores son los que pierden porque ven que sus acreencias pues no pierden valor, ¿no? Pero con la deflación pasa todo lo diferente, ¿no? Con la deflación lo que ocurre es que los que se afectan son los deudores precisamente, ¿no? Y eso es lo que quiero prevenir, precisamente lo que quiero comentar, ¿sí? Porque el proceso de deflación, hay muchos países en el mundo que ya están, digamos, en riesgo de entrar a la deflación, ¿no? Siendo Japón uno de ellos, ¿no? Y cuando ocurre este proceso, tener una deuda, ¿no?, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el país puede entrar así como en una inflación se entra en una espiral inflacionario, también en una deflación se puede entrar en un espiral deflacionario. ¿Y cómo es este espiral? Pues que con la deflación, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que los precios no aumentan, porque eso ocurre con la inflación, los precios aumentan. Con la deflación, los precios bajan. Y cuando los precios bajan, entonces los negocios ganan menos. Y si los negocios ganan menos, entonces, ¿qué hacen? Pues lo que ya hemos visto, despidos, ¿no es cierto? Porque ganan menos
y entonces tratan de eliminar los gastos variables y lo primero que hacen es despedir gente. Al producirse los despidos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. El consumo de la gente disminuye, ¿no es cierto? Y al consumir menos, entonces los ingresos de los negocios, de las empresas, disminuyen igualmente y por lo tanto se despide más gente. Los salarios bajan, ¿no? Ustedes seguramente habrán escuchado ya historias, ¿no? De familiares o amigos que han mantenido su empleo, no lo han perdido, pero sin embargo han tenido que aceptar empleo por la mitad de lo que ganaban antes. Pues se produce entonces también una caída de los salarios, además de los despidos, y eso crea una espiral, ¿no? Hay menos demanda, hay menos ingresos para las empresas, despiden más, disminuyen salarios y entonces nuevamente se ven obligados a disminuir, etcétera, etcétera. Entonces se cae en una espiral que se hace cada vez más profunda. Por eso, amigos, yo quiero este mensaje, ¿no? En vista de que la situación sanitaria va a empeorar, en vista de que la crisis que se viene va a ser una crisis que, en mi opinión, es una crisis de demanda, o sea, demanda insuficiente para poder comprar la oferta que se pueda generar. Entonces, de lo que se trata es de tomar algunas precauciones. Yo no intento crear miedo, ni tampoco trato de echarle más carbón ya al fuego que se está generando. Sin embargo, creo que es mi deber, considero que es mi deber, y lo digo de corazón, prevenirlos, que cuando ocurre una deflación, los que pierden son los deudores. Y por eso yo sugiero, ¿no? Quien quiera seguir este consejo, que lo tome. Quien quiera no seguirlo, pues que no lo tome, ¿no? Pero si me pidieran si me pidieran una opinión, yo sugeriría que empiecen a pagar sus deudas. Empiecen a pagar sus deudas, porque el gran problema de la deflación para las familias es que los precios caen y la deuda se queda arriba, porque la deuda no cae, la deuda no va a bajar de precio, la deuda se va a mantener arriba con los precios cada vez más abajo y con los ingresos cada vez más abajo. Por lo tanto, empiecen a pagar sus deudas, si es que tienen recursos, empiecen a bajar sus deudas de las de los departamentos o de los inmuebles que hayan comprado, las tarjetas de crédito, etcétera, porque de lo contrario, los meses que vienen pueden ser muy terribles para quienes mantienen deudas altas. Bien, amigos, no quiero proseguir más. Esta noche, la verdad que pensé que iba a ser una noche como las anteriores, pero esta noticia de la Organización Mundial de la Salud realmente me ha alarmado y he querido hacer este video que lo estoy presentando sin ningún tipo de edición. Yo no edito mis videos, los grabo tales como son, ¿sí? Y los presento tal como los grabo. Finalmente, creo que esto es necesario que lo sepan la mayor cantidad de sus familiares y sus amigos, porque sobre esto no están hablando los medios de comunicación, sobre esto no están opinando los economistas tradicionales, ¿no? Que son generalmente profetas del pasado. Es decir, interpretan las cosas que pasaron, pero no prevén las cosas que van a venir. En este canal tratamos precisamente todo lo contrario. Tratamos de pensar con mentalidad visionaria, tratar de ver lo que se viene para poder tomar las medidas necesarias. Bien, amigos, compartan este video. Si les gustó, póngale un like y suscríbanse para poder recibir nuevas actualizaciones, porque los tiempos que se vienen son tiempos en los que debemos estar muy alertas. Muy bien, amigos, eso es todo por este día. Tengan muy buenas noches y tratemos de tomar las medidas necesarias para preservar nuestra salud biológica y también nuestra salud financiera, porque en último de los casos, las finanzas influyen, ¿no es cierto?, a través de la angustia financiera en nuestro estado de salud. Y tratemos de evitar eso. Muy buenas noches y nos vemos en otra grabación. Hasta la vista.